En la historia política de México, pocas fuerzas han transformado el panorama nacional con la velocidad y el alcance que logró Morena. Lo que comenzó como un movimiento social de resistencia, terminó redibujando el mapa del poder de la nación. Este es el relato de cómo un movimiento ciudadano se convirtió en la fuerza política dominante de México, transformando no solo la estructura del poder, sino redefiniendo las posibilidades de la democracia mexicana en el siglo XXI. Para entender el surgimiento de Morena, debemos regresar a los primeros años del nuevo milenio. Tras 71 años de hegemonía del PRI, México experimentaba su primera alternancia democrática con Vicente Fox Quesada. Sin embargo, aquella promesa de cambio pronto revelaría sus limitaciones. El México de inicios del siglo XXI seguía marcado por profundas desigualdades. La alternancia política no había traído consigo una transformación estructural. En este contexto, emergió con fuerza una figura política desde la capital: Andrés Manuel López Obrador. Su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, marcada por programas sociales y obras públicas emblemáticas, lo catapultó como el mejor político evaluado del país. Lo que distinguía a López Obrador era su cercanía con la gente. Cada mañana atendía personalmente a ciudadanos comunes. Esa práctica inédita en la política mexicana generó una conexión especial con sectores tradicionalmente ignorados. Su lema, por el bien de todos, primero los pobres, comenzaba a resonar como una alternativa al modelo económico neoliberal que había predominado desde los años 80. En 2005, un proceso judicial para retirarle el fuero constitucional amenazó con inhibirlo políticamente. La respuesta ciudadana fue contundente. El intento del desafuero fue el primer gran error estratégico de la derecha. Convirtieron a López Obrador en un mártir político y catalizaron un movimiento social sin precedentes. La elección presidencial del 2006 marcaría un punto de inflexión en la historia reciente de México. El controversial resultado oficial, que dio como ganador a Felipe Calderón por apenas 0.56% de diferencia, fue rechazado por millones de mexicanos que denunciaron un fraude electoral. Ese momento definió el rumbo de un movimiento. No se trataba solo de una elección cuestionada, sino de la convicción de que el sistema político mexicano requería una transformación profunda. Entre 2006 y 2012, López Obrador recorrió cada uno de los más de 2.400 municipios de México, construyendo una red territorial sin precedentes en la historia política del país. Mientras la clase política tradicional lo daba por acabado, él tejía silenciosamente la estructura que años después sería la columna vertebral de Morena. La resistencia no era solo electoral. El movimiento se oponía a reformas estructurales que consideraba contrarias a los intereses nacionales. Mientras tanto, la estrategia de seguridad del gobierno de Calderón sumergía al país en una espiral de violencia sin precedentes.
La elección presidencial del 2012 marcó el regreso del PRI al poder federal con Enrique Peña Nieto. Para el movimiento liderado por López Obrador, representó otro ciclo de resistencia, pero también el impulso definitivo para transformarse en una fuerza política institucional. Morena nació como un movimiento social amplio, plural, con una base territorial construida durante años. No era la típica estructura partidista creada desde arriba. El 9 de julio del 2014, el Instituto Nacional Electoral otorgó el registro oficial al Movimiento Regeneración Nacional como partido político nacional. Morena dejaba de ser solo un movimiento para convertirse en una institución política formal. Morena se fundó bajo 3 principios básicos que lo distinguían del resto de los partidos tradicionales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena no quería ser un partido más. El objetivo era construir un instrumento de transformación social que pusiera el poder al servicio del pueblo. La estructura organizativa de Morena reflejaba su origen como movimiento social. Los comités de protagonistas del cambio verdadero, distribuidos por todo el país, constituían la base de una estructura que pretendía rebasar la lógica tradicional de los partidos políticos. Las elecciones intermedias del 2015 representaron el debut electoral de Morena como partido. Con apenas un año de existencia formal, logró posicionarse como la 4ª fuerza política nacional. En la Ciudad de México, bastión histórico de la izquierda, Morena conquistó 5 de las 16 delegaciones, incluyendo Cuauhtémoc con Ricardo Monreal y Tlalpan con Claudia Sheinbaum. Entraron al Congreso como una fuerza minoritaria, pero con una claridad ideológica que los distinguía. No estaban ahí para negociar puestos o prebendas, sino para cuestionar un sistema que consideraban injusto. La estrategia de López Obrador para las elecciones del 2018 implicó ampliar el espectro de alianzas más allá de la izquierda tradicional. Morena construyó puentes con empresarios descontentos, clases medias preocupadas por la corrupción y sectores conservadores hartos de la violencia. La coalición Juntos Haremos Historia, que unió a Morena con el Partido del Trabajo y el conservador Partido Encuentro Social, desconcertó a analistas políticos, pero reflejaba la estrategia pragmática de sumar fuerzas diversas bajo la bandera del cambio. La alianza no era ideológica en el sentido tradicional. Era una confluencia de fuerzas con un objetivo común: terminar con el régimen de corrupción y privilegios que había gobernado México por décadas. La tercera campaña presidencial de López Obrador comenzó con un Morena fortalecido, con presencia territorial nacional y una narrativa clara de combate a la corrupción. A diferencia de las campañas anteriores, esta vez López Obrador moderó su discurso, enfatizó la reconciliación nacional y proyectando una imagen de estadista experimentado.
El mensaje era claro: no más venganzas, no más polarización. La propuesta era un cambio profundo pero pacífico. Una transformación sin violencia, pero con determinación. El 27 de junio del 2018, un cierre de campaña masivo en el Estadio Azteca presagiaba lo que ocurriría días después. El 1 de julio del 2018, más de 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador, otorgándole una victoria histórica, con el 53% de los votos, la más alta para un presidente en la era democrática de México. Esa noche, un zócalo desbordado recibió al líder de Morena, quien prometió no defraudar la confianza depositada en él y encabezar la cuarta transformación de la vida pública de México. No solo fue un cambio de gobierno, fue un realineamiento histórico. Morena no solo ganó la presidencia, sino la mayoría en ambas cámaras en el Congreso. Varias gubernaturas y cientos de municipios. El mapa político de México se pintó de guinda. Morena obtuvo la mayoría en el Congreso, conquistó 5 gubernaturas y cientos de ayuntamientos. El bipartidismo, PRI, PAN, que había dominado por décadas, había quedado desplazado. El 1 de diciembre del 2018, López Obrador tomó posesión como presidente de México. La ceremonia, cargada de simbolismo, incluyó un ritual indígena y una entrega de bastón de mando por parte de representantes de pueblos originarios. Desde el primer día de su gobierno, recuperó la práctica que había instaurado como jefe de gobierno: las conferencias matutinas diarias, ahora conocidas como mañaneras, un formato inédito que transformaría la comunicación política en México. Las mañaneras rompieron el monopolio de la narrativa que tenían los grandes medios. El presidente podía comunicarse directamente con la gente sin intermediarios, explicando día a día las acciones y razones de su gobierno. El gobierno de López Obrador implementó rápidamente programas sociales emblemáticos, convirtiendo en política de Estado lo que habían sido promesas de campaña. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y la Pensión Universal para Adultos Mayores canalizaron recursos directamente a los sectores más vulnerables, eliminando intermediarios. Argumentando que no eran programas asistencialistas, los derechos estamos construyendo en un estado de bienestar que reconoce a los sectores históricamente excluidos como sujetos de derecho, no como objetos de caridad. El gobierno de López Obrador impulsó proyectos de infraestructura de gran calado, particularmente en el sur-sureste del país, históricamente rezagado. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convirtieron en símbolos de un proyecto que buscaba reorientar el desarrollo económico hacia regiones históricamente olvidadas. No solo eran obras de infraestructura, eran proyectos de desarrollo regional integral que buscarían corregir desigualdades históricas y crear polos de desarrollo en regiones olvidadas por el centralismo.
En marzo del 2020, la pandemia de COVID-19 llegó a México, representando la prueba más difícil para el gobierno de López Obrador. La estrategia gubernamental encabezada por el subsecretario Hugo López-Gatell generó intensas controversias, pero mantuvo el apoyo popular. Enfrentaron en la pandemia un sistema de salud devastado por décadas de abandono y privatización. La prioridad era proteger a los más vulnerables y evitar que la crisis sanitaria se convirtiera en una crisis humanitaria más profunda. A inicios del 2021, la campaña de vacunación masiva, priorizando a los sectores más vulnerables y utilizando las estructuras territoriales de los programas sociales, permitió al gobierno recuperar la iniciativa. Las elecciones intermedias del 2021, las más grandes de la historia de México, representaban un referéndum sobre el gobierno de López Obrador y el proyecto de Morena. Morena y sus aliados mantuvieron la mayoría en la Cámara de Diputados y conquistaron la mayoría de las gobernaturas en disputa, consolidando su posición como la fuerza política dominante. Los resultados confirmaban que el pueblo respaldaba la transformación. Se perdieron algunas posiciones en la Ciudad de México que habían servido como una llamada de atención, pero el balance, en general, fue muy positivo. Con mayoría legislativa renovada, el gobierno impulsó reformas constitucionales en áreas clave: el sector eléctrico, el sistema electoral y el esquema de seguridad pública. Estas iniciativas generaron intensos debates y polarización. La oposición y diversos sectores denunciaban riesgos para la democracia, mientras el oficialismo las defendía como necesarias para completar la transformación. Las reformas buscaban consolidar el proyecto de nación soberana y con justicia social. No era una agenda improvisada, sino la cristalización del mandato popular expresado en las urnas. A mediados del 2022, López Obrador inició un inédito proceso público de sucesión presidencial, estableciendo reglas claras para la selección del candidato de Morena a la presidencia. Los aspirantes, popularmente conocidos como corcholatas, recorrieron el país exponiendo el proyecto de continuidad con la Cuarta Transformación, pero añadiendo sus propios énfasis y propuestas. En septiembre del 2023, Claudia Sheinbaum Pardo, científica, ambientalista y exjefa de gobierno de la Ciudad de México, fue designada como candidata presidencial de Morena y sus aliados. La campaña presidencial del 2024 encontró a un Morena consolidado como partido hegemónico y a una Claudia Sheinbaum que combinaba continuidad con el proyecto de López Obrador y propuestas propias. En los debates presidenciales, Sheinbaum defendió el legado de la administración saliente mientras presentaba su visión de un segundo piso para la Cuarta Transformación. El cierre de campaña en el Zócalo
con una plaza repleta, evidenció la capacidad de convocatoria que mantenía el movimiento. El 2 de junio del 2024, los mexicanos acudieron a las urnas en una jornada histórica. Los resultados confirmaron las tendencias que marcaban las encuestas. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primer mujer presidenta en la historia de México, obteniendo un porcentaje de votación similar al de López Obrador 6 años antes. No fue solo un triunfo electoral más, fue la confirmación de que la Cuarta Transformación trascendía a una persona para convertirse en el proyecto de nación con respaldo mayoritario. El 1 de octubre del 2024, en una ceremonia solemne en el Congreso de la Unión, Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta constitucional de México. Protesto guardar mostraron continuidad con las políticas sociales del sexenio anterior, pero también énfasis propios en temas como ciencia, tecnología, medio ambiente y derechos de las mujeres. A pocos meses de iniciado su mandato, las políticas implementadas muestran en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación entra en una nueva etapa, con una conducción diferente, pero manteniendo sus principios fundacionales. De movimiento de resistencia a partido gobernante, la historia de Morena representa uno de los fenómenos políticos más relevantes de la historia contemporánea de México. Más allá de los liderazgos carismáticos y las batallas electorales, el legado de Morena se mide en transformaciones concretas en la vida de millones de mexicanos y en un nuevo equilibrio del poder del país. El futuro dirá si este movimiento logra institucionalizarse plenamente y sobrevivir al ciclo de sus liderazgos fundacionales, o si, como otros movimientos políticos en la historia de México, sucumbe a sus contradicciones internas. Morena representa el más reciente capítulo en la larga búsqueda mexicana de un proyecto de nación soberana, democrática y con justicia social. Su verdadero impacto histórico solo podrá evaluarse con la perspectiva que da el tiempo. Del movimiento a la transformación, de la resistencia al poder, la historia de Morena es, en muchos sentidos, un espejo de las esperanzas, contradicciones y posibilidades de México en el siglo XXI.